Santo es el Señor. Digo, traerles una palabra que viene de parte del Señor. La gloria sea de Él, aleluya. Y espero en el nombre de Jesús, aleluya, que pueda ayudarlos a entender muchas cosas, aleluya, sobre nuestro camino aquí en la casa del Señor, aleluya. Y sobre todo, vengo aquí, la gloria sea a Dios, para intentar darle un poco de paz. Santo es el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un poco lo que es la prédica de Pablo, aleluya. Santo es el Señor. Y en estos días, la gloria sea de Dios, he estado, bueno, estos meses, he estado metido, gracias a Dios, full en el Nuevo Testamento, aleluya, por cuestiones de las clases. Y después de terminarme de leerme Juan, que es un libro maravilloso, aleluya, me fui Hechos y terminé en Romanos, porque me fui un poco en orden, ¿verdad? Y es algo maravilloso, aleluya, que nos permite el Señor. Es increíble todo lo que se puede hacer en un mes, pero la gloria sea de Dios. Me permitió entender una cosa, aleluya, el orden, aleluya, porque estos tres libros están un poco en cronología, aleluya. Juan es una perspectiva de la vida de Jesús, y justo como termina Juan, comienza Hechos, que es básicamente lo que pasó después. El Pentecostés y los sitios donde se fueron a predicar, tanto Pablo como Pedro, sus peleas y los conflictos que hubieron en el camino. Y después está Romanos, aleluya. Romanos, que aunque no es el primer lugar que visita, bueno, en sí es el primer lugar donde se encuentra Pablo. No el que visita, porque él viene de ahí, pero, pero sí el primer lugar que él hace esta predica. Y es algo muy increíble. ¿Por qué? Porque vemos las dos maneras de predicar la palabra. Pero yo me quiero centrar no tanto en la de Pedro, sino en la de Pablo. ¿Y a quién fue dirigida esta palabra? Aleluya. Entonces, ahora mismo me gustaría que nos concentramos en dos libros y que los tengan ahí, aleluya, en dos capítulos, perdón, que son Romanos. Vámonos a Romanos de una vez y quiero que se quede en el capítulo 9 y no se muevan de ahí por ahora. Romanos capítulo 9 lo tengan ahí porque vamos a leer bastantes versículos de ese capítulo, tanto el 9 como el 10. Así que quiero que lo vayan buscando, aleluya. Y antes de comenzar con eso, me gustaría usar esta Biblia, aleluya, que es una de las que tengo, que esta es una Biblia de estudio, aleluya. Y al final de esta es la que me ayuda tanto a entender un poco mejor la palabra como a hacer las preguntas. Así que si se quejan es culpa de esto. ¿Por qué? Porque esta Biblia, aleluya, que aunque no es perfecta, tiene dentro de ella mensajes e interpretaciones de algunos teólogos de la palabra. Y sobre todo me gusta mucho esta parte de Hechos, del final, que lo que hace es describir cómo es una conversión. Aleluya. ¿Y qué es lo que buscamos en una conversión? La gloria sea de Dios. ¿Qué es lo que queremos en una conversión? Aleluya. Tanto las personas nuevas en el Evangelio como en qué estado nos encontramos nosotros actualmente en el Evangelio. Dice, en los Hechos encontramos un recurso histórico de las primeras conversiones a Jesucristo. Los inicios del cristianismo como tal, de gente que sigue a Jesús. Luego dice que aquí aparece en detalle el mensaje de los apóstoles y respuesta de la gente. También se halla la promesa sobre la dádiva del Espíritu Santo a todos aquel que crea. Importante esa parte de la lucha. Una experiencia de poder que fue normativa en la iglesia primitiva. Nuestro mensaje de hoy debe ser este mismo, en lo que respecta a la dádiva del Espíritu Santo y en la vida del que la brota, aleluya. Nos quiere decir, y a lo largo del capítulo del libro de los Hechos, esta Biblia se enfoca mucho en que no cambiemos el mensaje, aleluya. Santo es el Señor. Porque sabemos que se ha transgiversado un poco el mensaje a lo largo de la historia de los cristianos. Y lo que nos pide es que sigamos predicando como se predicaba antes.
a personas diferentes, con contextos diferentes, pero el mismo mensaje. Aleluya. No podemos cambiarlo porque los tiempos cambian. Aleluya. Sino que debe permanecer inmutable, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Que no sea transformar la palabra a ellos, sino que ellos se transformen a la palabra. Ese es el mensaje principal de esta interpretación de la Biblia en Hechos. Aleluya. Y lo que más me sorprende es cómo, aleluya, estipula una conversión. Dice que son acciones. Primero se da el arrepentimiento. Dice, arrepentimiento, ser bautizado y recibir la dádiva del Espíritu salvo. O sea, ser salvo. Obtener la salvación. La salvación, aleluya, es algo que no hay forma, no hay manera de obtenerla ni de ganársela, aleluya. Solamente bajo creer en Jesucristo. Porque no merecíamos la salvación, aleluya. No hay cosa en esta tierra que podamos hacer para amanecer la salvación. ¿Por qué? Es sencillo de entender. Dios, bajo la justicia de Dios, esto no tiene sentido. Aún bajo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. Para siempre. Y para que sea equivalente, deberíamos ser santos por siempre. Deberíamos pasar la eternidad sirviéndole a Dios perfectamente, sin ninguna mancha, en ningún momento. Porque dice la palabra en Santiago, que vamos a ir para allá, para que tengamos un contexto y entendamos del problema de esto. En Santiago, aleluya, voy a buscarlo aquí. Santiago, santo es el Señor. Santo es el Señor, aleluya. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 10, aleluya, aquí lo vamos a buscar. Santiago capítulo 2 versículo 10 nos aclara esto, aleluya. Y nos explica el por qué es imposible, aleluya, ganarse la salvación. Bajo términos humanos, bajo tu propio esfuerzo, aleluya. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 10. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Por eso no podemos juzgar a nadie. Porque ante los ojos de Dios, aquí es donde viene la frase que pecado es pecado. Delante de los ojos de Dios, el asesino y el mentiroso es lo mismo. Porque pecado es pecado. Bajo el lente humano, bajo el estatuto humano, se crearon blasfemias de la palabra. Aleluya. Pero es lo mismo delante de Dios. Es lo que digo que podemos ver en cosas coloquialmente conocidas, como por ejemplo los 7 pecados capitales. No tiene sentido bíblico. Es una invención. Es una invención católica en este caso. Pero cada quien se inventa lo que quiere. En este caso es una invención católica. Bíblicamente hablando, no existe un pecado capital. Porque todos los pecados son iguales. Por eso hay que tener cuidado cómo se estudia la palabra. Y por eso es que hacemos estas cosas con los niños, con los jóvenes. Para que estudien la palabra y nadie los confunda. Nadie les diga cosas que no están aquí. Y les haga creer que el hecho de que mientan los hace mejor que los asesinos. No. Delante de Dios somos pecadores. Y al mostrarnos todos igual, podemos tener misericordia. Porque esa misericordia que Dios muestra con nosotros, queremos que la tenga con cualquiera. Y nos acerca al corazón de Dios. Pero el creerte superior a alguien, lo único que te da es soberbia y te aleja de Dios. El creer que hacer algo te haga más santo que otros, lo único que te da es soberbia, legalismo. Y entrando a eso, es lo que quiere hacer Pablo
aquí, aleluya, en Romanos, es lo que estamos intentando abordar ahora. ¿Por qué? Porque esta carta es para el legalismo, el creer que hacer algo puede sacarte. Y para comenzar, vamos a llegar a la soberanía de Dios, que aquí dice que es recibir el perdón y el olvido de tus pecados por medio de la conversión, disfrutar la refrescante presencia de Dios. Este es el siguiente paso. Después de que te arrepientes, aleluya, de tus pecados, automáticamente recibes el perdón. Si te arrepientes correctamente, obviamente. Tiene que ser un corazón constricto y humillado delante de la presencia de Dios. Y ahí recibirás el perdón. ¿Y qué dicen Romanos? Vámonos a Romanos, que espero lo tengan ahí, capítulo 9, versículo 15 en adelante, aleluya, y vamos a leerlo. Santo es el Señor. Romanos, capítulo 9, versículo 15 en adelante, aleluya. Vamos a leerlo y vamos a dejar que el Señor sea quien nos deje interpretar correctamente esto. Aleluya. Pues dice, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no debe del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es fácil de entender, aleluya. Lo dice así, desde los tiempos de Moisés, que de hecho está en la palabra, aleluya. Esa palabra está en Deuteronomio. Podemos leer perfectamente esa parte, aleluya. Así que aquí es cuando viene la interpretación que decía Jesucristo. Yo no vine a cambiar la palabra, sino a que se cumpla. Nos vino a dar interpretación de esto. Por eso es importante, aleluya, cuando estemos leyendo una palabra, estar consciente de lo que dice. Para eso sirve el Antiguo Testamento, aleluya. Recordemos que somos cristianos, nosotros seguimos a Cristo. El Nuevo Testamento es para entenderlo, interpretado bajo el filtro del Nuevo Testamento. Entonces, cuando estamos leyendo libros como Juan, hay 300 referencias a Isaías, a Deuteronomio, a Romanos, porque son, aleluya, tanto interpretaciones de Jesucristo a la propia palabra, como a la confirmación de que Jesucristo era el Mesías. Porque todas estas referencias que tiene profetas como Isaías, ahí, de hecho, lo pudimos ver en Mateo cuando lo leímos. Mateo a cada rato hacía una referencia a Isaías, a Jeremías y a todos esos profetas, para que veamos efectivamente, este es el Salvador. Porque lo que dice ahí se cumple exactamente con él. Por eso no tenemos duda, aparte de la fe, no hay duda de que sea Jesucristo el Salvador. Y aquí viene Romanos, a través de Pablo nos dice, ¿por qué entonces los judíos no aceptan a Jesús como el Salvador? Aún con todo esto, aún con todas estas pruebas, aún con todas estas interpretaciones correctas de la palabra. Ahí es donde viene, aleluya, ese espíritu legalista del cristiano, que es lo que veníamos en el arrepentimiento. Una persona que está en el arrepentimiento y el recibir, conoce a Dios. Eso es lo que conocemos como el primer amor. Algo que debemos mantener siempre, aleluya. Pero es el primer amor. ¿Por qué? Porque somos en ese momento basura, dicho mal y pronto, pero es la forma correcta de decirlo. Nos sentimos como basura, como un desecho, como que no servimos para nada. Y vemos la presencia de Dios y conocemos su amor. Y ahí nos damos cuenta de que no somos nada delante de Él. Somos simples mendigos. Y ahí es cuando conocemos su poder y vemos su gracia y su obra. Y vemos todas las cosas buenas que nos da. Porque nos convertimos en eso, lo que tenemos que ser siempre. Mendigos de la presencia de Dios. Estar deseando lo que no somos dignos y agradecer constantemente de su presencia en nuestra vida. Pero aquí viene el problema. A partir de ahí, que es donde viene si de verdad eres salvo o no.
que es el conocimiento. Conoce que solo el nombre de Jesucristo trae salvación. A partir de ahí, que es el tercer paso que este libro explica, esta interpretación de la Biblia explica sobre la salvación. En el conocimiento, aleluya, en el legalismo, en la obra de la ley, es que el cristiano se pierde y no consigue la salvación. Porque algunos piensan que existe, que sus obras lo van a hacer salvos, o que deben permanecerse santos y puros para mantenerse salvos. En ningún punto de la palabra dice eso. Nos mantenemos santos y puros por amor y porque deseamos el Espíritu Santo con nosotros, aleluya. Y una persona que no quiera mantenerse sano, salvo, una persona que crea que porque recibió a Jesucristo no tiene que hacer más nada, tiene que dejar de ir a la iglesia, tiene que dejar de hacer la palabra de Dios, tiene que dejar de leer, no es salvo. Nunca lo fue. Una persona que ponga a Dios por encima de él mismo y que no sea capaz de dedicarle tiempo a Dios, no es salvo. No es salvo porque la salvación trae la conversión. Dice arrepentidos y convertidos. Y la conversión es el fruto del arrepentimiento. Una persona que de verdad entregó su corazón a Jesucristo entra a esta buena batalla del Señor para siempre. Y no hay forma de convencerlo de que deje de trabajar para Dios, porque ya se convirtió. Ese es tu seguro de que ya eres salvo, porque no quieres desagradar a Dios. Pero el problema de esa interpretación es creer en medio de todo este mar de formas de predicar, de entendimiento, de palabras extrañas, de legalismo, de interpretaciones de la Biblia, de pastores, de predicadores, es creer que en ese mar tus acciones sirven de algo. Como expliqué hace un rato, la eternidad solo se puede pagar con eternidad. Y el único eterno era Jesús, que murió para que tú tuvieras eternidad. Entonces, solo a través de Jesús podemos ser salvos. Y creer que tienes fuerzas es donde entramos ahora. Aleluya. Si nos vamos a Romanos, capítulo 9, ahí mismo en el versículo 31 y 32, vamos a ver algo impresionante que habla sobre Israel. Pero yo no creo que hable de Israel solamente. Pero lo vamos a leer como está aquí. Aleluya. Y como se interpreta aquí en la Reina Valera. Aleluya. Romanos capítulo 9, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 31. Y dice: mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, que el que creyere en él no se avergonzará. Aleluya. Aleluya. Aquí los cristianos viejos saben lo que significa esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la roca donde nosotros nos afirmamos. Es la roca para aquel que cree en ella, pero es piedra de tropiezo para quien cree en la ley. Lo dice aquí, es una interpretación, aleluya, que también se encuentra en Deuteronomio, la piedra de tropiezo. Aleluya. Y lo dice claramente: he aquí, pongo en Sión, aleluya, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cree en la piedra, en la roca, no será avergonzado. O sea que la creencia de que la ley es capaz de salvarte es la piedra de tropiezo del cristiano. Y lo ha sido desde Israel, más de antes
y lo será hasta que Jesucristo venga por los siglos de los siglos. Entonces, ese es nuestro verdadero error. Aleluya. Y eso es lo que más quiero evitar. Aleluya. Con nuestras fuerzas no es posible. Aleluya, agradar a Dios. Entonces, creer en algún punto de tu mente que eres salvo por tus obras es falso. Y de hecho, el mundo se encarga, aleluya, todos los días de recordártelo. Porque al fin y al cabo, aunque el mundo es del enemigo y del hombre, sigue obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque no hay cosa que puedas hacer. Y la gente se dio cuenta muy tarde. Tú puedes estudiar, tú puedes trabajar, tú puedes hacer lo que quieras durante toda tu vida y no te garantiza nada. Siempre para humillar a los sabios verás psicólogos, físicos, maestros, ingenieros conchando. Lo harás, verás hoy y lo verás siempre. Y verás gente que lleva 30 años, 40, 50 años trabajando en un colmado, morir en el colmado, de viejo y de agotado. Siempre verás gente que su esfuerzo jamás será recompensado. O será recompensado al final de su muerte solamente para ver cómo sus hijos lo destrozan. No hay cosa en esta vida que te asegure nada. Puedes trabajar toda tu vida y no te asegurará de que tengas un buen futuro. Puedes estar con tu hijo y criarlo lo mejor que puedas y puede transformarse en un delincuente. En un rato, en un desperdicio. O mejor, puede ser un hombre bueno y maravilloso. Y al final, un policía lo encubre y ya 30 años preso. Y todo tu esfuerzo ahí quedó. Y con lo que sea que tengas, con lo que sea que quieras hacer, todos tus sueños, el mundo lo que va a hacer es y tirarlos a la basura. Porque no eres nada, ni nadie. Y los que consigan algo en este mundo, ¿de qué les va a servir? Los que tú veas con el éxito, los que tuvieron suerte, solo son un ejemplo más. Vivirán bien en este mundo. ¿Y a dónde van a ir? Por eso el cristiano, aleluya, cristiano que sigue las leyes y conoce a Cristo, es el que va en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque es que no tienes que hacer nada. Dice la palabra de Dios, que es mi frase favorita de la palabra. Busca el reino del Señor y su justicia y el resto de cosas serán añadidas. Es que da igual. Y no creer en esto, aleluya, es negar la fe. Y no seguir tu vida bajo ese precepto, lo que significa es sencillo. No te has convertido. Y aún no eres salvo. Aún. Porque Dios nos da la gracia. Entonces, si aún, eso es lo bonito, aleluya. El cristiano no tiene planes. No tiene sueños propios. Tiene la voluntad de Dios. Y se guía en base a esta. Y el Señor es tan bueno que pone el querer como el hacer. Que nos da como sueño su voluntad. Cuando lo seguimos a Él. Entonces tu propósito en este mundo lo conoces y trabajas para Él. Y llegas y te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque tanto lo cumpliste tu propósito en la tierra como serás bendecido en el cielo. Es que es muy sencillo de entender, pero a veces nos atormentamos tanto buscando cosas que al final, ¿para qué? Lo hermoso de esto es que no tenemos que pasar por ese proceso. Por eso hay tantos señores mayores en las iglesias. Porque son gente que ha intentado todo en la vida y no les ha funcionado. Y tuvieron que esperar después de años de sufrimiento a encontrar a Jesucristo. Eso no es necesario. En este punto, mucha de esa gente ya podría haber cumplido su propósito de Dios y estuvieran en paz.
Pero aún así Dios es misericordioso. Pero dejando eso de lado, vamos a ver una demostración clara de lo que intento explicar en este momento. Y es mi cita en la que se basó todo este, aleluya, encuentro, toda esta prédica, que habla en Romanos capítulo 5, aleluya. Romanos 10, perdón, capítulo 10, versículo 5, aleluya. Vamos rápido ahí para encontrarnos con esta oportunidad que Dios nos ofrece, aleluya. Porque es una oportunidad de entender. Romanos capítulo 10, versículo 5, aleluya. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús, aleluya. Romanos 10, 5 y dice: porque la justicia por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por la fe dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Que esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cree de ti estas palabras en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos, que si confesares tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Tan sencillo como eso. Y ahí Pablo marca el fin de la ley. ¿Por qué? Porque lo de arriba es un poco confuso. Desde el 5 al 8 es un poco confuso si no tienes el contexto completo. Por eso es importante, aleluya, tener dos Biblias. Eso es importante, de verdad. O sea, no hablo de exageración. Una Biblia, cuando esté leyendo el Nuevo Testamento, una Biblia con el Nuevo Testamento y otra con el Antiguo. Porque si no, no va a entender. De verdad que es muy complicado. Si de verdad quieres entender la palabra, Dios hace que sea todo sencillo. Pero si no, te pierdes. Porque es sencillo. Realmente, así, realmente, lo que intenta describir es una cita que hizo Moisés en Levítico. Si lo quieren buscar, está en el capítulo 18. Pero básicamente dice: el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es una interpretación, ¿verdad?, que usan los judíos para entender que para poder vivir tienes que hacer la ley. Pero el problema es que ahí nuestro querido amigo Moisés estaba siendo un poco gracioso. Era un chascarrillo. Era ironía. Era sarcasmo. Por eso es importante. El problema es que cuando tú lees no puedes darle el contexto de las cosas. Pero un chin más abajo de ese mismo versículo dice lo mismo. En Levítico dice: ¿quién irá al abismo? Para traernos la justicia, porque está hablando de la justicia. ¿Quién irá al abismo? ¿Ah? La justicia no está en el abismo. ¿Quién cruzará el mar para traernos la justicia? Aleluya. ¿Quién subirá al cielo? Ahí habla de Jesucristo. La justicia no la puedes ir a buscar al abismo, ni subir al cielo, ni cruzar el mar. Eso es lo que quería decir Moisés. Que no puedes, tú no puedes subir al cielo, tú no puedes volar, no puedes bajar al abismo, no puedes cruzar el mar. ¿Quién sí pudo? Jesucristo. Y Él la trajo. Simplemente era una forma de decir: ¿ustedes creen que de verdad, haciendo justicia por sus obras, van a conseguir la salvación eterna con sus vidas finitas? ¿Quieren conseguir el infinito cambiándolo por algo finito? No. Por eso, desde los tiempos de Moisés ya se profetizaba a Jesús. Desde el inicio de la historia del cristianismo,
E incluso desde el inicio de la historia del judaísmo, desde antes de que existiera el judaísmo, incluso en el momento en el que solamente creían en Dios, ya se predicaba la venida de Jesucristo. Porque Moisés sabía que no había manera de conseguir la justicia si no es a través de alguien justo. Y te puedo decir, basado en lo que leímos en Santiago, que nadie es justo. Nadie. Todos hemos, la gloria sea de Dios, roto la ley desde el cabo a rabo entera cada vez que pecamos. Entonces la justicia solamente la consigue el justo. Y el justo fue Cristo. Y somos justificados por su sangre. Y si podemos llamarnos justos ahora, es por eso. Por su justicia, aleluya. La gloria sea de Dios. Y por eso, aleluya, Pablo, ahí mismo en Romanos, un poco antes, en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y ahí tiene contexto la frase. Por eso hay que leerlo a veces hasta 2 veces. Por eso no, cuando se lee la palabra, no se puede pasar por encima, como si fuese una impresora. ¿Por qué? Pierde el contexto. De hecho, la palabra de Dios, dice el propio Jesucristo, está diseñada para que no se pueda leer así. Porque Jesucristo dice, cuando le preguntaron, ¿y qué significan estas parábolas? Y nos dio el secreto de que solo el que tiene el Consolador, Cristo, que tiene el Espíritu Santo, es capaz de interpretarlas correctamente. Porque para el resto es locura. Para los que son de la carne, lo espiritual parece locura. Y viceversa. Por eso, la única manera de interpretar la palabra es mantenerte en el Espíritu. Porque aún, ¿cuántos teólogos? Y es que se ponen a pensar y uno se pone a decir, leyendo la palabra, viendo todas las equivocaciones y cosas que ha tenido la humanidad durante toda su historia. Recordemos que podemos ver todos los errores que cometieron las demás iglesias. Aleluya. Como el que dije al principio, los 7 pecados capitales. No tiene sentido, bíblicamente hablando. Pero esto no es nuevo. El Nuevo Testamento no es de ahora. Tiene 2000 años. O sea que han habido gente, literalmente, que nacía y moría leyendo la palabra, porque la iglesia tenía gente así. Y seguían diciendo esas cosas. ¿Me explico? Me doy a comprender. Tuvimos cruzadas por matar a los impíos, a los que no creían en Dios. ¿Me explico? Cruzadas. Querían tomar Jerusalén. Cuando la palabra dice que esto no es nuevo, no es una interpretación de ahora, no es que se reescribió, no. Esto estaba ahí cuando hicieron las cruzadas. Y la palabra dice claramente, vaya de 2 en 2 a predicar la palabra. Y si alguien no la recibe, límpiate los pies y vete. No decía mata al hereje. Decía, si no la recibe bien, te limpia los pies y te vas. Tú no eres el que lo va a convertir, sino el Espíritu Santo. Dios ha sido un Dios de paz. Siempre. Desde que murió su hijo. Aquí es paz lo que él quería. Y no hay manera. Así que tú puedes leer como lo hacían los eruditos en las iglesias antiguas. Toda tu vida, la palabra de Dios, 300 millones de veces, incluso la puedes leer en romano, la puedes leer en griego, la puedes leer en el propio judío, en arameo, en hebreo, como los leían ellos, originales. Los textos originales sabiendo el contexto, toda la palabra, todo correcto. Y vas a seguir interpretándola mal.
y no tienes Espíritu Santo. Puedes tener un año de solamente dedicarte a leer la palabra y no la vas a entender. Porque necesitas querer hacerlo. Entonces, después de que tienes el conocimiento y logras la salvación, entonces necesitas asegurarte de que todo aquel que conduzca a Jesús recibirá el bautismo en aguas. Recuerda que el bautismo en aguas fue parte integral de la prédica apostólica. Recibes el bautismo una vez que conoces a Dios. Tanto el bautismo en las aguas, que es necesario, aleluya, porque es parte de esto, no podemos quitarlo, porque recordemos que hasta Jesús se bautizó. Y los apóstoles bautizaban. No podemos sacarlo, porque llega un punto en el que lo sacan. Hay muchas iglesias que no lo hacen. De hecho, hay ciertas iglesias que se dedican solamente a eso y otras que lo obvian completamente, como si no fuera parte de esto. No, es parte integral de nuestra cultura como cristianos. Y si antes se hacía, era porque sí lo mandó. Y una vez que eres salvo y eres bautizado y decides seguir a Cristo, diga el reconocimiento. Reconoce que el acto del bautismo en las aguas representa el cambio de la culpa a la conciencia del pecado. Pero el reconocimiento de la limpieza del pecado, gracias a la muerte de Cristo y la nueva conciencia de la presencia de Dios. Es sencillo. Es sencillo. Y es lo que nos toca ahora. Aleluya. Ese es el último paso de la salvación, que a partir de ahí tiene que ser de forma permanente en tu vida. Que es que una vez que ya eres bautizado, tanto en agua como en Espíritu Santo y fuego, como dice la palabra, porque después de ser bautizados llegó el Pentecostés. Que si quieren más contexto, leanse el libro de Hechos, que es muy bonito. Y si lo quieren entender mejor, leanse Juan primero. Entonces, después de que fueron bautizados, porque seguían a Jesucristo, llegó el bautismo del poder. Cuando llegan las lenguas de fuego, que es el Espíritu Santo que habita en ti. Y te va a permitir llegar a donde tienes que llegar. Ahí el cristiano cambia al 100% y es completamente diferente a las personas del mundo. Las personas del mundo se esfuerzan y no consiguen nada. El cristiano no se esfuerza. ¿Me explico? Un cristiano no debe esforzarse más allá de seguir a Jesús. Por eso es lo que dice la palabra. Esa increíble, pero realmente nefasta cultura actual de que haciendo cosas vas a conseguir algo es mentira de facto. Es mentira de facto. El mundo te quiere hacer creer que puedes conseguir las cosas con tu esfuerzo. Es mentira. No puedes. Y si lo sigues intentando, a mí te lo voy a demostrar. Tú puedes aprender, puedes hacer cursos, puedes hacer lo que quieras. Hay gente con currículos gigantescos, desempleados. Hay gente que lleva toda la vida haciendo cursos y preparándose, tiene 2 carreras y un máster, y no están haciendo nada. No es que ni siquiera están conchando. Hay gente que ha invertido, que se ha ido por el campo por afuera, que tiene tiendas, que tiene codo, y de un día para otro las acciones caen y él desaparece. Hay gente que ha formado empresas gigantes, que ha logrado salir del mercado, que ha logrado convertirse en su propio jefe y que aún en su éxito se mata. Porque después de que lo tienes todo, ¿me explico? Ese enfoque explícito por buscar dinero, al final se va. Su única motivación para existir era buscar el dinero. Cuando ya lo tienes, se acabó.
Y si lo consigues, eso va a ser tu peor castigo, conseguir lo que quieres. Porque tienen un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Tú puedes meter 1000 metas a tu vacío y no lo vas a llenar. Cuando una madre, por ejemplo, pone en su meta convertir a su hijo en un gran hombre, cuando lo consigue se queja. Y ahí podemos ver lamentablemente a esa mujer diciendo que no, que yo desperdicié mi vida, que yo le di todo a mis hijos y ahora no me lo agradecen. O peor, se ponen a decir que yo debía haberme dedicado a mí también, que yo me he descuidado, que yo me he destruido todo. No hay forma de complacerse. No hay manera. Y así es como nacen las viejas chismosas. No hay forma, no hay nada que puedas hacer. Y todos tus objetivos, cuando los consigas, te vas a arrepentir. Eso es lo que te digo. No te voy a decir, aleluya, que no lo vas a conseguir. Lamentablemente lo harás. Tu castigo será conseguirlo o no conseguirlo. Como quiera te vas a quejar. Y como quiera te vas a arruinar la vida. Y te vas a sentir miserable. Consigas o no consigas tus objetivos en esta vida. Créeme que lo harás. Serás feliz un periodo de tu vida. ¿De cuánto? 20 años. Si tienes suerte. Si no, 1 o par de meses. Te sentirás estable. Y luego vas a caer en la miseria. Con suerte te rendirás al Señor y pasarás con nosotros, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero ¿sabes qué es lo grande? Que no tendrás tesoros en los cielos. ¿No dice la palabra? Estamos aquí haciendo tesoros en los cielos. Y allá se nos darán. Una persona que se arrepintió al final de su vida, Dios es justo. Y en su misericordia lo salva. Pero nuestra corona no es la misma que la de Moisés. No sé si me estoy explicando. La corona que me van a dar a mí no es la misma que le dieron a los 12 apóstoles que van a juzgar a las tribus de Israel. Y la nuestra no es la misma que los que están muriendo en partes de África o en Oriente Medio por predicar la palabra de Dios. No es la misma, ni la merecemos tampoco. Le doy gracias al Señor que esa gente que está sacrificando su vida va a tener algo mejor en el paraíso. Estoy muy feliz por ello. Pero no es necesario. ¿Sabes qué es lo mejor que viene en Cristo? Que es que Dios nos recompensa aquí y allá. Y con esto cierro, la gloria sea de Dios. Santo es el Señor. Aquí el Señor te va a mostrar cuál es tu propósito. Te lo va a dar aquí en la tierra. Y cuando lo cumplas, te sentirás satisfecho. Porque tu propósito va a ser eterno. Porque aún cuando lo consigas, tendrás a Jesucristo. Y lo mejor es eso. Cuando lo cumples, el Señor te viene a buscar. No le vas a tener miedo a la muerte. La muerte será tu recompensa por una vida bien llevada en Cristo. Y la muerte en Cristo es ganancia. Entonces lo cumplirás en el momento preciso, aleluya, y te irás en paz. Y si lo hiciste bien, nadie en tu alrededor va a sentirse mal. Porque los funerales cristianos son muy diferentes a los del mundo. Los cristianos casi no lloran. Se les va de una vez. Porque de una vez Jesucristo los consuela y les dice, ya está conmigo. Y el dolor desaparece. La gloria sea de Dios. Todo lo que lamentablemente hemos tenido, un familiar que ha muerto, tenemos paz. Lo terrible es cuando se va y no conoció a Jesús. Eso es lo único que te puede dar remordimiento. Más si no cumpliste tu propósito. Así que pónganse las pilas, que la gente se va y ustedes no se dan cuenta.
Pero si tú le predicaste, hiciste tu parte. Pero si no, no dejen que eso pase. Cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra. No nos vayamos con arrepentimientos, aleluya. La gloria sea de Dios. Muchas gracias y la persona que continúa por este lugar. Gloria sea de Dios.